Muy buenas a todos. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar de los siguientes temas, que son los temas de la unidad 1, conceptos básicos, normas jurídicas y sus características, conceptos de ley y sus características, formación de la ley, conflicto de leyes en su tiempo y espacio, interpretación conceptual a nivel Estado-municipio. Los integrantes son Aquesul Pero Alejandro, Casanova Padilla de Jesús, mi persona, Magaña Ortiz América Guadalupe, Pucumay Jorge Eduardo y Rivera Mucul Iván Nacer. Venimos representando al sexto semestre, grupo B. Bueno, en cuanto al contenido, empezamos con introducción, objetivos, ya iniciamos con los temas, conceptos básicos, normas jurídicas, características, conceptos de ley y sus características, que se dividen en tipos de ley, características, formación de la ley, conflictos de la ley en el espacio y tiempo, interpretación conceptual del Estado y principio, conclusión y referencias. Introducción. En este tema vamos a ver todos los conceptos, como dice su nombre, vamos a ver todos los conceptos básicos, vamos a ver desde la ley, norma jurídica, vamos a abarcar temas jurídicos, vamos a ver lo que es la división de lo que es Estado, municipio, etcétera, cómo se dan las diferentes jerarquías, además de los procedimientos de los que lo conforman, así como ver todas sus características, su clasificación, tipos, aplicaciones. En cuanto al objetivo, tenemos el objetivo general, que es conocer los conceptos básicos de la materia, específicos, conocer la definición de la norma, estado, municipio, características, identificar las características, norma, ley, municipio, y también poner en práctica todo aprendido en la materia y en la carrera. Iniciamos con el primer tema, que es normas jurídicas y sus características. Adelante, Alejandro. Normas jurídicas. Antes de saber qué son las normas jurídicas, imaginemos que estamos en un pueblo en donde no hay leyes y en donde todo es un caos, en donde los abuelitos tiran basura por donde sea, los niños juegan a autos, carreras, y los padres se drogan y hacen lo que quieran. Entonces, el alcalde de ese pueblo se da cuenta de que todo es un caos, implementa las normas jurídicas. Que la norma jurídica es un mandato o una regla que debe tener como objetivo dirigir el comportamiento de la sociedad, y que de esa forma las normas jurídicas impondrán los deberes y el orden ante la sociedad, por la cual las normas deben ser respetadas todas, ya que si no se respeta, habrá algún tipo de sanción que se le otorgará al individuo. Por ejemplo, el alcalde se dio cuenta de que hay mucha basura, entonces crea una norma de que ya no se debe de tirar la basura, y que si se tira, se debe de pagar una multa de 300 pesos. Hay que destacar igual de que las normas, al imponer sanciones, igual pueden otorgar derechos a los individuos. Bien, pero no. De acuerdo. Las características de las normas jurídicas. Las normas jurídicas obedecen unos ciertos tipos de elementos que les comentaré. Por primero tenemos que son heterónomas. Eso significa que son impuestas por otra persona ajenas al individuo. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato. Es decir, de que si las dos personas firman ese acuerdo, hay que respetarla, y si no, deberán ser sancionadas o castigadas. Por segundo, tenemos que son bilaterales. Eso significa que existen dos partes. Por un lado está la parte que debe de cumplir la norma que cometió, y por la otra es la parte en donde la persona vela para que se cumpla dicha norma. Y por último tenemos la
asequibilidad, donde se puede hacer cumplir mediante las sanciones, por ejemplo, por exceso de velocidad cuando manejamos algún tipo de vehículo. Bien. Bueno, aquí pasamos al siguiente tema, que es el concepto de ley y sus características. Iniciando tenemos dos definiciones. La primera es de la página Conceptos, que nos dice que la ley es una regla o norma jurídica que es con el fin obligatorio dictada por una autoridad competente en un determinado territorio. Nos quiere decir que una norma es una especie de reglas que tienen sanciones que va a ser de acuerdo a su determinado territorio, la autoridad de dicho territorio. Así como nosotros tenemos el Congreso en nuestro estado, en nuestro país, tenemos el Congreso, la Cámara, así también diferentes tipos de territorios tienen su diferente orden, parecido o diferente. Y bueno, estos te van a tener el fin de prohibir o permitir alguna acción de cualquier individuo, con el objetivo de regular cualquier conducta humana para que se logre una convivencia armoniosa dentro de lo que es la sociedad. Así como podemos ver que es la libertad. El fin de estas normas, este conjunto de normas jurídicas y de leyes es la posibilidad de tener libertad sin que suceda algún tipo de libertinaje. Y también tenemos el siguiente concepto que dice que es un preconcepto o conjunto de preceptos dedicados por la autoridad mediante el cual se manda o se prohíbe algo acordado y se comprende de los órganos legislativos dentro del procedimiento legislativo prescrito, atendiendo a dichos órganos que son la expresión voluntaria popular representada por el Parlamento o el orden legislativo. En esta se divide en tres partes bases, que es la bilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Que estas son las tres partes de acuerdo al concepto de Berlín, Venezuela. La bilateralidad, que esta se debe de considerar como la relación jurídica, que es darse necesariamente por dos sujetos, uno activo y otro pasivo, o uno investido de una facultad de corresponder la obligación del otro. Y mientras la imperatividad, que llama la autarquía de la norma jurídica, es decir, que requiere que ésta se sobrepone a la voluntad de cuyos sujetos de conducta en causa y es independiente que la voluntad que estos pudieran ser contra la ley. Después sigue la última, que es la coercitividad, que es básicamente porque la normatividad se impone por una voluntad superior del Estado y significa de la capacidad de la norma para hacer obedecer contra y sobre las actitudes en contrario del sujeto, cuya voluntad somete para garantizar su cumplimiento. Básicamente estas tres partes puede decir que hay una parte que esté de acuerdo y una que no esté de acuerdo, o que una tenga que ceder a otra, así como también puede ser la voluntad contraria de esta ley. Y bueno, tenemos los tipos de leyes que, de acuerdo a la página de conceptos.com, dice que puede ser la positiva y la ley natural. La primera, la natural, es el conjunto de leyes que se emana de la naturaleza, es decir, que rigen todos los espacios de la creación, son irrevocables, son eternas y son invariables. Fueron creadas por el hombre y en este caso no fueron creadas por el hombre, no responden a la voluntad de este y de ninguna persona. De acuerdo a eso son una serie de patrones o de algoritmos que sigue la naturaleza. Nosotros simplemente lo que podemos hacer va a ser descubrirlas y llamarlas leyes, así como existe la ley de la gravedad, la ley de la inercia, etc. Son una serie de patrones que nada más nosotros descubrimos. Después sigue la positiva, que a su vez se va a dividir en ramas que vamos a ver. La ley positiva es el conjunto de normas establecidas por la autoridad competente de un territorio para garantizar el orden en una sociedad. Debe ser cumplidas por todos los ciudadanos y no puede ir en contra de las leyes naturales. Así como ya vimos anteriormente, es una ley creada por el hombre que no puede ir en contra de la natural, ya que ninguna persona puede adaptarse a la ley natural. Y como había dicho, esta se va a dividir o se va a clasificar de acuerdo a, según el modo, el origen, el rango y el ámbito de aplicación. Y bueno, según el modo puede ser la ley permisiva y las leyes prohibitivas. Las permisivas son las que van a ir a permitirte ciertas acciones o ciertas facultades.
Las prohibitivas van a sancionar al sujeto por llevar a cabo actos delictivos y de acuerdo a su origen, que se divide en formales y materiales. Los formales son normas formuladas por el Poder Legislativo, independiente a su contenido. Las leyes materiales nos generan y nos obligan que emanan otras autoridades competentes. Tenemos los dos últimos, que es de acuerdo a su rango y su ámbito de aplicación. De acuerdo a su rango se divide en dos, las orgánicas y las ordinarias. Las orgánicas son las que regulan los derechos fundamentales y las libertades públicas y que requieren la mayoría un órgano legislativo. Los fundamentos de las leyes orgánicas, porque requieren una minoría. Y tenemos el siguiente, que son las leyes constitucionales, que detallan o se explayan sobre algún concepto de carácter constitucional. Después sigue el ámbito de aplicación, que son las leyes federales, que se promulgan y tienen validez en todo territorio nacional. Después siguen las locales, que son promulgadas por el órgano legislativo de una provincia o estado, según su validez sobre el territorio. ¿Y cuáles son sus características? Pues la página conceptos nos dice que son obligatorias, impersonales, abstractas, permanentes, generales, coercitivas y retroactivas. Las obligatorias que son, que deben ser respetadas, cuidadas por todos los ciudadanos que estén en el territorio. Y estas pueden ser incluso vallas cuando estás en el estado, cuando estás contra la voluntad del individuo. Este concepto de la ley no es excusa para su cumplimiento. Independiente a que no eres de ese estado o no estás allá, tienes que respetar las leyes porque son de este determinado territorio. Son impersonales, quiere decir que son creadas para ser aplicadas en un grupo determinado de sujetos y no solo a una persona. Bueno, su misma definición lo dice, engloba a más de un grupo y no se debe hacer a una sola persona. Permanentes son formuladas con un carácter indefinido. Permanentes solo dejan de tener vigencia cuando son sobregrabadas, agrobadas o derogadas a partir de leyes posteriores. Siempre van a haber leyes que ocupan la clasificación de otra o siempre va a haber una lagunilla entre leyes. En este caso se refiere permanentes. Y generales son aplicadas sobre todos los individuos sin excepciones sobre cualquier persona, sin importar su edad, raza, sexo, grupo, si es vulnerable o no, o es una abstractas. Se aplican a todos los casos, lo que implica un número de casos no establecidos ni particularizados, y retroactivas, que regulan hechos que se desarrollan luego de la sanción, por lo que no se rigen sobre conductas anteriores a su aplicación. Independientemente de que si has recibido una sanción por haber roto una, no se va a aplicar de acuerdo a las acciones anteriores, sino de acuerdo a las nuevas. Y bueno, ejemplos de leyes que tenemos la de desarrollo rural sustentable, tenemos las generalidades de importación y exportación. Las leyes de importación y exportación siempre y cuando van a llevar un cierto tipo de registro de normas, por ejemplo, ya sea la norma sanitaria para evitar que se metan plagas o cualquier tipo de enfermedad. Y por eso se deben de haber leyes sanitarias. Las leyes siempre van a ir para que ocupen un cierto ámbito de que sea legal lo que se esté llevando, esté de acuerdo a la norma sanitaria y tenga varios, así como la ley de cinematografía, la ley de fomento microindustrial y de actividad artesanal. Estos siempre van a ser para que se tenga una regulación de precios, para que ningún artesano o ningún miembro de la microindustria pueda abusar o dar un tipo de venta por elevado a los precios o no tenga norma de sanidad. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, las quieren para prevenir, para sancionar, erradicar delitos, etcétera, un sinfín de leyes. Pasamos al siguiente. Formación de la ley. Hoy en día podemos saber qué es el conjunto de actos y procedimientos legislativos, que las leyes nos sirven para reformar una constitución y las leyes secundarias.
En este caso, podemos decir como el primer punto que tiene que ser constitucional, ya que su procedimiento se expresa en los artículos 71 y 72. O punto número 2, tiene que ser formal, en función que la ley debe ser válida. Y como número 3, ser bicameral, ya que requiere de la participación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Como podemos observar en la imagen, es la Cámara de Diputados. La siguiente. En este caso se puede mostrar 9 etapas para la formación de una ley que llevan a cabo un proceso legislativo donde comprenden las siguientes etapas. Como número 1, la ley debe ser presentación de la iniciativa. Como punto número 2, por su estudio a la comisión de dictamen correspondiente. Número 3, dictamen de comisión. Como punto número 4, presentación de la primera y de la segunda lectura del dictamen ante el Pleno. El número 5, debe ser discutible. La 6, aprobación, sanción, promulgación y publicación, iniciación de la vigencia. Un ejemplo de una ley podría ser la venta de cocaína, que es ilegal. Otro ejemplo sería que una misma persona no puede votar en el mismo partido. La siguiente. La formación de leyes o decretos. ¿Para qué nos puede servir una ley? Sin duda, las leyes mantienen el orden social y provienen el caos mediante el establecimiento de límites. Esto quiere decir que, como había mencionado, que mantienen el orden tanto como político, social, económico y entre otras sociedades. Siguiente. La Cámara de Diputados. Como se puede observar en la imagen, es la Cámara de Diputados. Los diputados tienen la función de legislar, es decir, dar propuestas para formar o crear o eliminar leyes. En este caso, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comúnmente llamada Cámara de Diputados, es la Cámara Baja del Poder Legislativo Federal de México, que está integrado junto con el Senado de la República. Es una asamblea bicameral en la que se deposita este poder. Siguiente. ¿Qué es la Cámara de Diputados y cómo se compone? Se integra por 500 diputados y 300 electos por mayoría relativa, como había mencionado, que son los que dan propuestas, legislan las leyes o pueden eliminar cualquier tipo de ley. ¿Qué es el sistema de Cámara de Diputados? Bueno, este sistema es un sistema político mexicano donde el régimen bicameral se estableció por primera vez en la Constitución Federal de 1824, inspirado por el modelo norteamericano, donde a la Cámara de Diputados le corresponde la representación de pueblo y Senado, la representación de los estados de la Federación. Siguiente.
En el siguiente tema, el de conflicto de leyes en el tiempo y el espacio. Bueno, aquí pues se entiende que las leyes están dentro de una legislación, ya sea de un país o de un territorio. Para que exista dicho conflicto, es necesario pues que haya relación entre dos asociaciones. La misma autoridad legislativa y del mismo ámbito especial de vigencia tiene que tener la misma fecha. Aquí entran, por ejemplo, igual los sistemas no jurídicos en el tiempo, por ejemplo, es el mismo ámbito de validez espacial y del material, pero pues aquí no temporal. Reemplace o derogue, o sea, que cancela la ley vigente y tiene un principio de no retroactividad que en esta no permite que lo realice. Siguiente. La relación jurídica, pues sabemos que contiene dos o más elementos que se vinculan con dos o más sistemas. Aquí vemos que hay dos requisitos, que una es de la relación de cualquier contrato, apertura, sucesión, testamento, matrimonio y derecho real. La segunda es uno de varios elementos extraños que se haga posible la aplicación de leyes, ya sea la nacionalidad, domicilio, situación de bienes, etc. En el conflicto de las leyes en el espacio, pues se da entre las que se hallan simultáneamente en dos lugares distintos, como ya habíamos mencionado. El conflicto de leyes en el tiempo, pues se presenta entre las leyes sucesivas de un mismo país. Como ejemplo, tenemos la aplicación del antiguo y del nuevo texto del artículo 43. En el conflicto de leyes personales, pues entra en relación con lo del espacio y el tiempo, pero pues es el que se realiza por medio de nosotros. Se da entre las leyes diversas de grupos que en un país se encuentran sometidos a la personalidad de nuestro derecho, en nuestro caso, pues nuestros derechos como la siguiente. Ahorita le voy a estar hablando sobre la interpretación conceptual a nivel de Estado y municipio. El marco jurídico del municipio de la administración pública municipal es todo el conjunto de normas jurídicas vigentes que regulan la administración pública de los ayuntamientos. Además, el marco jurídico del municipio es todo el conjunto de normas jurídicas vigentes que regulan la administración pública de los ayuntamientos. Además, esta permite conocer la formación, organización, facultades y obligaciones de los funcionarios públicos para estar en posibilidades de cumplimentar los objetivos del gobierno municipal. Siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un artículo 115 que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, contemplando, entre otras, estas siguientes bases. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. Los municipios administrarán libremente su hacienda. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica. Además, estos términos del artículo 115 constitucional, al municipio se le personaliza una jurídica propia.
En este sentido, y al ser la base de la organización política y administrativa de los estados. Siguiente. ¿Qué es el marco jurídico a nivel de estado? Es un conjunto de leyes y reglamentos, así como el marco de planeación estatal, que establecen el fundamento jurídico del sistema electrónico de la información, trámites y servicios de Estado de México. En el ejercicio de las atribuciones que tienen encomendadas las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo y los órganos autónomos, ayuntamientos, dependencias y entidades de la administración pública municipal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Siguiente. La normatividad que regula en las entidades federativas de nuestro país resulta indispensable para asegurar el adecuado funcionamiento administrativo, político y social de las mismas, así como de los municipios que la integran. Dentro de la normatividad estatal podemos encontrar la Constitución Política de la entidad federativa y leyes del orden local. La Constitución Política de la entidad federativa, como parte de la integridad de la federación, cada entidad federativa cuenta con una constitución propia como ordenamiento supremo y fundamental, de donde derivan las demás leyes de orden local. La constitución particular de cada estado no deberá contraponerse a la Constitución federal. En materia municipal, las constituciones locales generalmente contienen un título relativo a los municipios en que se afirman las disposiciones de la Constitución federal que se regulan los aspectos generales del municipio, mientras que las leyes del orden local son emitidas por los congresos locales en materias tales como la civil, penal, administrativa, fiscal, electoral, entre otras. Pueden contener disposiciones que en determinadas circunstancias tendrán incidencia en los municipios. Sin embargo, la ley en materia municipal de cada estado, independientemente en su dominación, un ejemplo sería que se señalan los municipios que pertenecen al estado, así como sus cabeceras municipales, atribuciones de los miembros del ayuntamiento y la prestación de servicios públicos municipales entre rubros. Siguiente. En conclusión de todo este tema, entendimos la importancia de los conceptos básicos, además de saber cuál es su proceso. Aprendimos lo que fue la definición de ley, norma, las divisiones. Pudimos apreciar y ver los temas de la normatividad, lo que es la interpretación conceptual, lo que viene siendo un marco jurídico en el nivel de Estado, definiciones y diferencias, además de sus características. Por ejemplo, en base a las preguntas pudimos ver lo que puede ser, qué es una ley, cómo se propone una ley, quiénes son los miembros que la integran, quiénes son los miembros que pueden proponer una ley, quiénes son los miembros que pueden verificar esa ley y aprobarla, cómo se van haciendo sus modificaciones y cómo se va haciendo su aprobación. Y aquí tenemos las referencias. Con esto concluimos los temas de la investigación. Y aquí tenemos todas las páginas consultadas por mí y por mis compañeros, todas las fuentes de información en las que hemos accedido y hemos rescatado o citado en todo este contenido. Pasando en cuanto al agroproyecto, a la agroindustria, estamos haciendo una serie de listas de los diferentes tipos de producciones o diferentes tipos de materiales que podemos elaborar, diferentes productos, dividiéndonos entre la gama pecuaria y entre la gama agrícola. De aquí haremos un sorteo y daremos a votación cuál vamos a elegir. De aquí haremos el análisis FODA, realizaremos los logos, nombre de la empresa,
las adecuaciones que debemos tener, sanidad, etcétera. Esa sería nuestra parte. Adiós.